Muy buenas tardes. Agradezco a la Brigada Parlamentaria Cochabambina por esta invitación y por permitirme plantear nuestra evaluación, nuestro diagnóstico de cómo funciona el sistema de pensiones, cuál es su alcance, cuáles sus limitaciones y las alternativas que puede haber o que existen realmente, materialmente, para su reforma. Y digo nuestro diagnóstico y nuestra evaluación, porque evidentemente, como ha dicho Cacho, que me antecedió, desde el año 2016 y un poco antes, yo diría, estamos trabajando, yendo sindicato por sindicato, o empresa por empresa, intentando explicar todos los pormenores de la ley de pensiones, y voy a ponerles algunos ejemplos de este trabajo en el camino. Entonces, comienzo. He titulado a esta exposición "Salvaguardar la vejez, arreglar el país". ¿Por qué de esta forma? Porque la única manera de proteger a los adultos mayores del país es cambiando el país. No así como estamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si no cambiamos la política económica y la política social actualmente vigente en el país, no vamos a cambiar la ley de pensiones, no vamos a cambiar el sistema de seguridad social, ni vamos a lograr mejorar la vida, la calidad de vida de los adultos mayores. Y permítanme entrar en materia. Primero, de pensiones tiene una etapa de acumulación y tiene una etapa de desacumulación. Es decir, va acumulando y va desacumulando, y esto puede ser de manera individual para cada trabajador o puede ser de manera colectiva. El problema es que esta acumulación y esta desacumulación se da en tiempo real. Hay trabajadores que van ingresando, jóvenes, nuevos, y van acumulando, y hay trabajadores adultos mayores que van saliendo, van jubilándose y van desacumulando. Entonces, este equilibrio tiene que mantenerse un equilibrio constante entre lo que ingresa y lo que sale en el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente hay dos sistemas de pensiones para esto. El modelo general dice que un trabajador puede aportar, hacer aportes. Esos aportes ingresan a un fondo colectivo o a un fondo individual. De ese fondo colectivo se puede hacer inversiones o no, y una vez hechas las inversiones se acrecienta el fondo colectivo individual y se pagan las prestaciones, ¿no? Las pensiones, los seguros de salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace esto? El primero es el sistema de reparto, es el modelo básico. ¿Qué significa? Que los trabajadores activos aportan al fondo de pensiones, que es un fondo colectivo. Quiere decir que no hay cuentas individuales, que una vez que entra el dinero ya no se diferencia, ya no pertenece al trabajador, sino pertenece al fondo colectivo, y de ese fondo colectivo se paga los beneficios a los trabajadores pasivos, y beneficios que son previamente determinados, es decir, con antelación se dice 70%, 60% para 30 años, 50 para 20 años de aporte, etcétera, etcétera. Eso ya es ajustable, pero es previa la definición de los beneficios. El otro sistema es el sistema de capitalización individual, es el otro básico que existe. ¿Qué significa? Significa que hay unos aportes, como les estoy mostrando acá. Esos aportes entran a una cuenta individual, y de esa cuenta individual se invierte ese dinero. Las AFPs actualmente lo invierten a nuestro nombre, y a medida que van ganando rentabilidad, rendimientos, esa nuestra cuenta individual va creciendo. Va creciendo por dos razones: uno, porque vamos aportando, y otro, porque va ganando rentabilidad ese dinero que vamos aportando. Y cuando llegamos a nuestra final, a nuestra edad de jubilación, decimos: hasta aquí, pare de acumular todo, y por lo tanto pasamos a jubilarnos, y con lo que hemos acumulado nos dan un monto de pensión. Esos son los sistemas básicos, y puede haber algunas combinaciones. Por ejemplo, hay sistemas de reparto con capitalización parcial, ¿no? Parcial. Y hay sistemas de capitalización individual con reparto marginal, es decir, una partecita
se reparte, la otra se queda con el trabajador. Entonces, hay varias combinaciones, pero estos dos son los fundamentales. Ahora, ¿cómo funciona en el país? En el país hemos creado el gobierno ha creado un sistema no contributivo, un sistema contributivo y un sistema semicontributivo. El sistema no contributivo es el sistema que paga la renta universal de vejez, más conocida como renta dignidad. Es un sistema, es un régimen de distribución de riqueza. ¿Qué quiere decir esto? No estamos los trabajadores obligados a aportar al régimen de no contributivo, por eso les digo no contributivo, pero tenemos derecho, cumpliendo ciertos requisitos. En Bolivia hoy día simplemente es ser boliviano, residir en Bolivia y tener 60 años. Y es un sistema de distribución de riqueza porque eso se financia con las utilidades de las empresas capitalizadas y con el 30% del impuesto directo a los hidrocarburos. Y de ahí nos pagan los 350 bolivianos para los que no tienen pensión de vejez, y los 350 para los que no tienen pensión de vejez y 300 para los que tienen pensión de vejez. Lo que está haciendo este régimen es distribuir la riqueza. Luego viene el sistema contributivo. El sistema contributivo, o lo que le han llamado régimen contributivo, es el sistema que se ha fundado en 1996, que es el sistema de capitalización individual, y es un sistema donde nuestro dinero ingresa a nuestra cuenta individual. Cada uno de ustedes ha debido ver en su extracto todas las cuentas que tiene, y ahí va creciendo nuestro dinero con la rentabilidad y con lo que vamos aportando. Y de ahí nos pagan una pensión de vejez, o lo que ahora se llama técnicamente fracción de saldo acumulado, que es una partecita porque se va conformando con otras. Y luego viene el sistema semicontributivo, que es un sistema de reparto. ¿Por qué es un sistema de reparto? Porque todos nosotros aportamos al régimen solidario, y de ese régimen solidario se paga una fracción solidaria, no una pensión completa, ojo, no un entero, sino una fracción solidaria a los trabajadores que tienen pensiones más bajas. Ahora, es un sistema de reparto, pero es un sistema de reparto parcial y limitado. ¿Por qué parcial? Porque no es un sistema de reparto completo, es decir, no beneficia a todos, solo beneficia a una parte. Hoy día, el 67-68% de los jubilados recibe fracción solidaria, y el otro 32-33% de jubilados no recibe fracción solidaria, solo se jubila con su capital y con la compensación de cotizaciones si tiene, ¿no? Entonces, por eso es parcial. Y es limitado porque no asegura una pensión suficiente, simplemente asegura que te va a dar un monto X, una fracción X, hasta un límite decidido previamente por un burócrata, no por las capacidades del sistema, ¿no? Entonces, funciona de esa manera. Y en el contributivo, además, hay que tomar en cuenta que hay, todavía hoy día, hay la compensación de cotizaciones, que es justamente gente que está trabajando hoy día, tiene años aportados al antiguo sistema y tiene años aportados a este, y del antiguo sistema recibe una compensación de cotizaciones que le va a sumar en algo la pensión. Entonces, hoy día tenemos, esta es la estructura del sistema de pensiones. ¿Cómo se administra? Y aquí viene una cosa importante. Tenemos, les decía, el sistema no contributivo, el semicontributivo y el no contributivo, ¿no? Aquí, ¿quién gestiona este sistema? En realidad, ¿quién administra este sistema? Aunque ustedes no crean, quien administra el sistema es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones. No es la AFP, como todo el mundo ha salido a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le dice cómo se tiene que calcular una pensión a las AFPs? La Autoridad de Pensiones y Seguros. ¿Quién le dice qué tipo de formularios tiene que implementar a la AFP? La Autoridad de Pensiones y Seguros. Todo, o sea, hasta un formulario, si yo quiero como AFP hacer un formulario de recibo, digamos, de que te estoy pagando tu pensión, tiene que ser autorizado por la APS. Si no, nada, ¿no? Ahora, encima de esto, encima de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones, que es la APS, está el viceministerio, el Ministerio de Economía, y específicamente
el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. ¿Quién decide, por ejemplo, lo que los diputados han presentado su minuta de comunicación, de que suba los límites solidarios? ¿Quién decide? ¿Las AFPs? No. ¿La APS? No. Lo define el viceministerio. Lo define el viceministerio, ¿no? Entonces, ¿quién gestiona? ¿Quién determina? Primero, ¿quién determina las políticas públicas de pensiones de la seguridad social a largo plazo en Bolivia? Por ejemplo, ¿quién va a ser derechohabiente? ¿Quién, siendo derechohabiente, a qué edad pierde el derecho de ser derechohabiente? ¿Se puede retirar el dinero? ¿Puedes dejar herencia a tu dinero o no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién define? El viceministerio. ¿Quién gestiona eso? La APS. ¿Y quién lleva y trae el dinero? Las AFPs. Y ahora la gestora. El otro día algunas personas me preguntaban, me decían, ¿qué le podemos pedir a la gestora para que mejore el sistema de pensiones? Yo les decía con toda sinceridad, y perdonen mi atrevimiento, les podemos pedir una tacita de café, ¿no? Yo voy a ir a la gestora, por ejemplo, mañana tengo una reunión con el gerente, y le voy a pedir una taza de café. Pero no le voy a pedir que cambie la ley, que mejore el sistema de pensiones, nada, porque no puede hacer eso. No puede. La gestora es el lleva y trae, ¿no? El va por, como decimos popularmente, ¿no? Va por el papel, va por el dinero, eso hace, ¿no? Entonces, y aquí está el principal error de todos, pero particularmente de los mineros de Huánuco. Y de todos. ¿Por qué de todos? Y de los mineros de Huánuco. Porque están pidiendo participación en el directorio de la gestora. Y la gestora no tiene poder. No va a tener poder. Lo que hay que pedir es participación, o más que participación, control, o más que control, el poder sobre el sistema. Y eso es sobre el Viceministerio de Pensiones y Seguros y sobre la APS. Hace años hemos planteado esto con Aljucif, hemos ido a la COP, hemos ido a todo lado, aquí a las CODES, y lamentablemente nos hemos encontrado con que justo esos años estaban discutiendo quién iba a ser diputado, porque estábamos previo a las elecciones, ¿no? En eso estaban lamentablemente los sindicatos, hay que reconocerlo, ¿no? Pero ahora que este tema se ha vuelto actual, lo que hay que pedir es esto. Por favor, olvidémonos de pedir participación en la gestora. Y no estoy diciendo que no hay que controlar, por supuesto que hay que controlar, no solo con las auditorías, sino con control obrero colectivo, con lo que quieran, con control social, con los mecanismos que se nos ocurra crear. Hay que controlar a la gestora, sí. Pero ¿quién define la política de pensiones y quién define la gestión? Es decir, la concreción de esa política de pensiones es el viceministerio y es la APS, y ahí hay que controlar a los trabajadores, o ahí hay que participar y tener poder de decisión los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. El segundo, esto es importante, saber primero cómo funciona el sistema para saber cómo podemos cambiar el sistema, si es que se puede cambiar el sistema. Entonces, lo primero es ver cómo funciona el régimen contributivo. Y el régimen contributivo, que es donde va nuestro 10% de todos mes a mes, funciona de la siguiente manera. Funciona con, perdón, aquí, creo que se me sale, con la capitalización. Es decir, ¿qué significa capitalización? Significa que un determinado dinero genera una determinada cantidad de interés, permítanme usar esa palabra entre comillas, de rendimiento, de rentabilidad en un periodo, y para el siguiente periodo ese interés, rendimiento, rentabilidad se suma al capital. Entonces, en el siguiente periodo el capital entra más crecido a generar otra vez rendimiento, que se vuelve otra vez capital y vuelve a generar más rendimiento en el siguiente periodo. Entonces, por eso se le dice capitalización, es decir, el capital va creciendo y va generando más rendimiento sobre más capital todos los días. Por eso, por ejemplo, ha sido criminal que la gente retire su plata de las AFPs, porque los que quieran devolver no lo van a poder devolver, porque todos los días va creciendo ese capital, ¿no? Ahora, en esto, ¿qué es importante? La tasa de rentabilidad. Miren, si yo aporto el 10%, y aquí he hecho el cálculo
desde 1 año hasta 35 años, todo lo que yo aportaría de esa franja celeste, medio verde, ¿no? Si el sistema gana 1% de rentabilidad, ¿qué va a suceder? Va a suceder que al final de mi vida laboral, después de 35 años de trabajo, yo voy a tener que de mi bolsillo ha salido 88% y la rentabilidad que ha ganado el sistema solo es 11,8%, 12%. Es decir, cuando no hay rentabilidad, el sistema no funciona. ¿Qué pasa si la rentabilidad es al 5%? Ya la cosa es un poco más interesante. 48% es lo que yo he puesto de mi plata y 51% es lo que ha generado de rendimiento esas inversiones en 35 años, ¿no? Y si tengo 10% de rentabilidad, eso sí es lo óptimo, ¿no? Lo que he puesto de mi dinero en mi bolsillo va a representar el 20% y el 80% va a representar lo que se ha ganado rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Para acumular dinero en el sistema de capitalización individual, es importante aportar mes por mes sin fallar. Pero es más importante la rentabilidad que el sistema genere. Si genera baja rentabilidad cercana al 1%, el sistema nos está arruinando nuestra vejez. Si genera una rentabilidad cercana al 10%, el sistema nos puede dar una buena pensión. Esa es la lógica. Ahora, una cosa más. Aparte de esas dos cosas, les dije, aportar continuamente y tener buena rentabilidad, lo otro que importa es los periodos, las etapas de edad que tenga el trabajador. Aquí he hecho un ejercicio, por ejemplo, desde 1 año hasta 35 años de aporte. En términos de edad, desde 25 años de edad hasta los 60 años, y he dividido por décadas los aportes. Entonces, lo que el trabajador aporta en su primera década, suponiendo una buena rentabilidad, representa el 46% de todo lo que al final de su vida laboral va a juntar, ¿ya? Eso representa la primera década. La segunda década representa el 29%, la tercera el 18%, ya va bajando porque, claro, en mi tercera década, por ejemplo, yo voy a aportar, lo que voy a aportar no va a ganar tanto dinero como mi primera década. Mi primer año, por ejemplo, lo que yo aporté el primer año, aunque haya sido poquito, ha ganado 35 años de capitalización. En cambio, mi última década ha ganado poco. Entonces, y el último quinquenio representa solamente el 6% de capitalización. Ahora, aquí hay un gran problema. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es cultural, ¿no? Todos los bolivianos, yo lo he podido comprobar, se sienten eternamente jóvenes, ¿no? Yo hablo con personas de 50 años y digo, ven, analizaremos tu jubilación. Y dicen, no, cuando sea viejo. No, oye, pero fíjate en el espejo. No, cuando sea viejo. No, oye, financieramente 50 años ya eres viejo. No se entiende. Y sucede que en Bolivia la mayoría de las personas se preocupan de su jubilación, en el mejor de los casos, a los 55 años. Es decir, si se quiere hacer algún ajuste, poner un poquito más de plata al sistema, cumplir ahora sí las cuotas, todo, cuando tienes 55 años, ya no te va a dar, ¿no? Hay gente de 58 años que viene y me dice, ¿cómo arreglo mi pensión? Y yo le digo, mire, pase al departamento de consolación. Usted no necesita asesoría, necesita consuelo, porque su pensión va a ser una miseria, ¿no? Claro. Y nadie se preocupa de su pensión cuando es joven. Nadie. ¿No? Incluso ahora, por ejemplo, me llaman jóvenes de 30 años, 40 años para preguntar, ¿cómo dejo de aportar al FP? ¿No? Desconfío de la gestora, quiero dejar de aportar. Yo les digo, bueno, desconfío o no desconfío, tienen que ir aportando. Porque así funciona la seguridad social, en base a aportes, ¿no? Entonces, este es el primer problema. Ahora, les decía cultural. El segundo problema, ¿cuál es? O el problema central ahora que nos ocupa es que esta es la rentabilidad real del sistema de pensiones. Esta es la FP Previsión y esta línea más clara es la FP Futuro.
¿Por qué es un problema? Miren, para tener una pensión óptima, y por óptima digo que después de 30, 35 años de trabajo, uno tenga una pensión equivalente al 60, 70% de su último promedio salarial, o de su promedio salarial de los 2 o 5 últimos años, eso habría que, discutir en el momento cuando se discuta la ley. Para llegar a eso se necesita 10% de rentabilidad. Es esta línea roja, la que está ahí. En promedio se necesita 10% de rentabilidad. Y miren ustedes, desde el 2004, desde principios del 2004, finales del 2003, la rentabilidad ha estado por debajo del 10%. ¿No? Esto para que una persona tenga una relativa buena pensión a los 60 años. Y si trabaja esta persona hasta los 65 años, uno puede aguantar con 7,5% de rentabilidad real. Igual ha estado todo el tiempo la rentabilidad por debajo del 7,5%. Ahora, a esto, primer tema, pongámosle el primer problema. El primer problema es que los trabajadores bolivianos, y en general todos los bolivianos, no aportamos de manera constante al sistema, ¿no? Más ahora que antes, porque hoy día hay más informalidad, ¿no? O sea, los consultores, por ejemplo, o los que estamos con un trabajo 6 meses, nos despiden, dejamos de aportar, volvemos otros 1 año y así, ¿no? O los independientes, cuando se acuerdan, aportan, ¿no? Es decir, no hay constancia. Entonces, casi nadie va a llegar a tener 35 años de aporte. Es el primer problema. El segundo problema es la rentabilidad. Miren, la mayoría del tiempo, de los 26, 25 años que tiene el sistema, estamos hablando de que casi 18 años hemos tenido rentabilidades muy bajas, ¿no? Esa es la rentabilidad. ¿Y cuál es el otro problema? Es generacional. Por ejemplo, esta rentabilidad alta que ustedes están viendo acá es desde el año 1998 al año 2003. Entonces, un trabajador que ha comenzado a trabajar el año 98, 97, cuando ha comenzado el sistema, y ha continuado trabajando ahí, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que su primera década la tiene ganada. Y es la década más importante. Estoy hablando de personas que ahorita deben tener unos 48, 50 años de edad, que han comenzado a trabajar en el 98. La primera década la tienen ganada. La segunda década de trabajo de esta generación está perdida, porque hemos estado por debajo del 7%. Y la tercera década también la están perdiendo. Entonces, esta persona que hoy día tiene 48, 50 años, va a salir con una pensión de hambre, de miseria, ¿no? Ahora, veamos si es un trabajador que ha comenzado el año 2004, justo aquí, a trabajar. Cuando la pensión, justo acá, cuando la rentabilidad estaba de bajada. Esa persona, su primera década, la más importante, la tiene perdida. Estoy hablando en este momento de personas de 45 años, ¿no? 40, que han comenzado a trabajar en el 2004. La tienen perdida. Los que han comenzado el 2010, su primera década, la tienen perdida. Más que todo, porque miren, está casi al nivel de cero la rentabilidad. Entonces, este sistema de pensiones, o sea, la capitalización individual, no va a resolver bien los problemas. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy día agarro y digo, bueno, como gobierno establezco en uno de sus milagros, es decir, voy a poner la ley de garantía mínima de rentabilidad y obligo a la gestora, a la FP, que me dé 10% de rentabilidad todos los meses, ¿no? Los que tenemos de 45 años para arriba ya no nos vamos a beneficiar. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra primera década, ¿no? Tal vez se beneficien los menores, pero, ¿cómo les diría? Entonces, así como está funcionando el sistema, ahí hay problemas. Lo otro, y aquí viene lo grave. Asensio adelantaba esto. Acá está la fórmula de cálculo del capital necesario unitario para calcular una pensión. Exactamente esta fórmula de cálculo, justo como decía Asensio, está en la fórmula en el denominador. En la ley solo está la división, ¿no? Y el CNUPP, que es el capital necesario unitario, está en el denominador. ¿Cómo se calcula el denominador? Está en la resolución 132/2003, ¿ya? Y ahí lo que quiero que tengan en cuenta es este símbolo que dice sumatoria, y aquí dice 1332
menos X mínimo. Quiere decir, calcular, hacer la sumatoria hasta 1.332 meses del menor de edad del grupo familiar que va a entrar a la jubilación. Porque esto también es importante. Cuando se hace el cálculo de jubilación, no se calcula solo para una persona, se calcula para la esposa y para los hijos menores, si es que hay hijos menores. ¿No ven? Entonces, si yo tengo 60 años y mi esposa tiene 50, se va a calcular la pensión con más baja, porque mi esposa tiene 50 años, ¿no? Entonces, la edad también influye. Ahora, ¿dónde está la cuestión? Esta es una tabla de mortalidad, la tabla de mortalidad que usa el sistema. Ustedes verán que aquí comienza con 0, ¿no? Y va estableciendo la esperanza de vida o promedio de vida de cada grupo generacional, ¿no? Hasta el último, hasta los 110 años. Para la jubilación, bueno, esas son las líneas de probabilidad de vida o de muerte, y para la jubilación lo que importa es no la esperanza de vida que publica el INE, que dice esperanza de vida al nacer, ¿no? Hoy día 74, 76 años los bolivianos. Lo que importa es la esperanza de vida cuando uno se está jubilando. Si yo me estoy jubilando a los 58, lo que importa es la esperanza de vida de ese cohorte generacional de 58 años, de 59, de 60, dependiendo a la edad que me esté jubilando. Entonces, veamos. Miren aquí, de acuerdo a la tabla de mortalidad, una persona de 58, 59, 60 años tiene respectivamente 22, 21, 20 años de expectativa de vida, en promedio quiere decir, ¿no? Es decir, va a vivir máximo, en promedio, hasta los 80 años. ¿Qué significa eso? Va a significar, si es el promedio, quiere decir que va a significar que va a haber personas que vamos a morir antes de los 80 y personas que vamos a vivir poco más de los 80. Y con seguridad puede haber gente que viva incluso hasta los 110 años, pero es uno, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué nos obligan a todos, ¿no? Agarran nuestro capital y lo distribuyen de manera creciente? Ahorita les voy a mostrar hasta los 110 años y no nos calculan hasta los 80. ¿Por qué? ¿No? Permítanme mostrarles en función de eso. Aquí está justo lo que, en base a las fórmulas de la resolución 132-2003. Esta franja roja es si distribuimos el dinero de un determinado jubilado desde los 65 años. Digamos que él decide jubilarse a los 65 años. Esta franja roja es la distribución de su dinero. ¿Por qué de su dinero y por qué es de forma decreciente? Es de forma decreciente porque el dinero siempre está generando rendimiento, siempre está ganando interés. Los economistas le decimos la ley del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Porque siempre está generando eso. ¿Qué sucede? Si yo necesito pagar todos los días, o digo, cada mes, 1.000 bolivianos a un trabajador, para el siguiente mes tengo que guardar 1.000 bolivianos, ¿no? Pero para el otro mes no necesito guardar 1.000 bolivianos, suficiente con que guarde 990, porque con el rendimiento que va a generar en ese otro mes este dinero, seguro voy a llegar a 1.000, ¿no? Y si quiero pagarle 1.000 bolivianos a 20 años, no tengo que guardar 1.000 bolivianos, suficiente con que guarde 100 o 200, con el rendimiento que genere, en 20 años va a llegar a 1.000 y le voy a pagar sus 1.000, ¿no? Entonces, por eso es de forma decreciente la distribución que se hace de nuestro dinero, del capital que tenemos para pagarnos la pensión. Esto a los 65 años. Si uno quiere hacer el cálculo a los 60 años, el sistema no se hace problema. Como ustedes podrán ver acá, simplemente jala la fórmula y ya no divide el dinero desde los 65 hasta los 110, sino distribuye el dinero desde los 60 hasta los 110. Y si queremos hacer a los 58, desde los 58 para más allá. Por eso el gobierno no se ha hecho ningún problema cuando la COF ha exigido, ha dicho, queremos que la edad se reduzca a 58, a 55. Mientras más se reduzca la edad, ¿no?, menos es tu pensión. Y en realidad es una trampa. Por ejemplo, la ley dice que las mujeres pueden adelantar 1 año por cada hijo nacido vivo, hasta 3 hijos. Es decir, una mujer que tiene 3 hijos podría jubilarse a los 55, no necesita esperar a los 58. Pero es una trampa.
No es gratis. El sistema le baja la pensión y le baja fuerte, ¿no? En 3 años, permítanme decirles, la bajada es aproximadamente 600 bolivianos. Alguna gente me ha dicho, pues nada. 600 bolivianos todos los meses, más el aguinaldo toda la vida, ¿no? Entonces, hay trampas que tiene la ley. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que, miren, aquí he puesto una línea roja a partir de los 80 años. ¿Por qué? Porque el sistema nos obliga a guardar dinero hasta los 110 años. Aunque sea centavito, nos obliga a guardar dinero hasta los 110 años. ¿Ya? Pero en Bolivia, 1 de cada 100 bolivianos pasamos los 80 años. Los otros 99 fallecemos antes de los 80 años. ¿Qué pasa con el dinero que ha sobrado después de que un trabajador muere? ¿No? Y si es un trabajador que tiene esposa, han hecho el cálculo con la edad de la esposa. Entonces está calculado que el trabajador va a morir, la esposa muere después, a veces antes de los 80, a veces un poquito más de los 80. Igual, sobra dinero, siempre va a sobrar dinero. ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero se va al fondo común. Al fondo común. Es decir, se va a distribuir entre todos los jubilados que todavía quedan vivos, pero como somos varios jubilados, ni se siente la subida, ¿no? Ahora, ¿por qué, me pregunté, por qué este dinero, por qué no se hacen calcular hasta los 110 años? Porque hay una teoría económica ahí atrás. La teoría económica dice, ¿dónde es preferible que esté el dinero? ¿Esté en manos de los trabajadores o de los consumidores para que lo gasten? ¿O esté en manos de los inversores para que los inversores lo inviertan y generen empleo? La teoría que se ha impuesto es la teoría esta de la inversión. Entonces, cuando yo aporto a la AFP mi dinero, no me dejan retirar y se va a inversión, a tasas muy bajas de rentabilidad, ¿no? Y cuando me jubilo, igual. Mi dinero se queda ahí y es prestado ese dinero, porque esto también se hace con... el dinero sigue generando rentabilidad después de que te jubilas, ¿no? Entonces, la razón última es qué tipo de Estado estamos construyendo. Y estamos construyendo un Estado, una sociedad que beneficia a los inversores, ¿no? Que beneficia fundamentalmente a los grandes inversores. ¿Ya? Sigo. Y desde el punto de vista laboral, este dinero que sobra, que yo no cobro, es una confiscación. Es una confiscación. Miren, en el mundo hay leyes para regular, permitir, negociar, por ejemplo, las confiscaciones o nacionalizaciones que hicimos en Bolivia de petróleo, minas, de todo, ¿no? Y se puede, es permitido. Incluso hay un acuerdo, un tratado internacional que a mí como Estado me permiten nacionalizar esas cosas. Pero no hay ningún tratado internacional que te permita confiscar los ahorros de un trabajador. Y nadie dice nada. Y aquí me quiero quejar, se acordará Cacho. Hemos ido a los periodistas y les decimos, mira, hermano, nos calculan hasta los 110 años. No, estás loco. No creo, somos brutos, pero no tanto. No es así nuestro gobierno. Oigan, los periodistas no nos creían. Pero aquí está la resolución, mírale. No, debes estar entendiendo mal la fórmula. Hemos ido a hablar con docentes universitarios, ¿no? Con las federaciones de docentes universitarios. No entendían. ¿No? Los que sí más o menos nos han tratado bien han sido los colegios de auditores. Habría que también hacer una alianza con ellos, porque ellos sí manejan matemática actuarial, todo eso, y ellos se ubicaban rápidamente en cómo estaba hecha la cosa, ¿no? Pero después nadie. Claro, ya les he dicho, hemos ido a hablar con la COT, con la COF, con algunos sindicatos, y esas veces estaban preocupados en ver quién iba a ser diputado o senador antes que en escuchar ese tema. Entonces, hay que destituir este tema. Y permítanme reclamarles, esto es más importante que la gestora, que pedir participación en la gestora, ¿no? Si yo me voy a crucificar va a ser para que cambien esta fórmula de 110 años, no para tener participación en la gestora, porque ya les he dicho, la gestora
llega y trae el dinero. Y ahí permítanme ponerles un ejemplo. En una empresa está el gerente, está el administrador debajo del gerente, debajo del administrador el contador, y debajo del contador el cajero, ¿no? La gestora, la AFP es como el cajero. Y yo no estoy haciendo lío al cajero, no, pues tengo que hacerle lío al gerente. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que cambiar. Sigo. Por culpa de esta fórmula, este es más o menos el parámetro para una persona de 60 años, hombre o mujer. Si tiene 100.000 bolivianos, por cada 100.000 bolivianos, a un hombre le dan 642 de pensión bruta y a una mujer 572 de pensión bruta. ¿Por qué digo pensión bruta? Porque es sin descontar el gasto funerario. ¿Ya? Sin descontar el gasto funerario. Si descontamos el gasto funerario es menor. Y si le ponemos esposa o esposo es menor. Solo para darles un ejemplo. Si hay una diferencia de edad entre esposo y esposa de 5 años, la pensión baja 15%. Y si hay una diferencia de edad de 15 años, la pensión baja 40%. Le dan a la mujer menos porque según la tabla de mortalidad y las estadísticas, la mujer tiene mayores probabilidades de vida. Estadísticamente está comprobado que en Bolivia y en el mundo la mujer vive como 5 o 6 años más que el hombre, ¿no? Si me permites una broma aquí, yo digo, Dios ha dicho que los hombres se vayan primero y las mujeres se queden sufriendo lo que nos han hecho aquí. Cierro el paréntesis. El problema es que esta distribución estadística está mal asumida, el concepto está mal asumido. ¿Por qué? Porque si yo le hago el cálculo al hombre y a la mujer hasta los 110 años, que la mujer viva 5 años más o 10 años más, ¿qué tiene que ver para descontarle la pensión? Nada. Claro, si le hiciera el cálculo hasta los 80 años, podríamos discutir y decir a la mujer un poquito menos, al hombre un poquito más, ¿no? Pero si le hago hasta los 100, nada. Pero nadie reclama. Y aquí permítanme hablar más de las feministas, por favor. Hemos ido a hablar con las feministas. ¿No? Están más preocupadas, no, mejor me callo, ¿no? En cosas secundarias, cuando uno comete una infracción de tránsito, le dan su multa en UFBs, no sé si han visto. Uno se equivoca a pagar sus impuestos, le dan su multa en UFBs. ¿Y por qué nuestro dinero no va a estar en UFBs? Además, por una razón, porque cuando uno es mayor y ya está jubilado, ¿cómo se protege de la inflación? Cuando uno es joven, agarra y dice, pucha, buscaremos una consultoría más, ¿no? Y compensamos la bajada por la inflación. Pero cuando uno es mayor, en Bolivia, a los 55 años ya las personas ya no los quieren contratar. A los 60, 65 años peor. Entonces, nuestra única protección es que todo el sistema se vuelva en bolivianos con mantenimiento de valor. ¿Ya? Sigo. El otro problema que tenemos ahora, y esta es la única referencia que voy a hacer al sistema, al régimen no contributivo, es el siguiente. Esta contradicción es muy patente en Bolivia, ¿no? ¿Qué priorizamos en Bolivia? ¿Priorizamos a estos adultos mayores de acá o priorizamos esta canchita verde? ¿Qué priorizamos? ¿No? Miren, de hecho, de la época de bonanza de Bolivia, desde el 2008 al 2017, todo el Estado ha manejado 923.000 millones de bolivianos. De eso, el presupuesto del gobierno general, es decir, de municipios, de gobernaciones y del gobierno central, ha sido 672.000. Lo demás ha sido empresas públicas. De ese monto, la inversión pública ha sido 225.000 bolivianos. La inversión en infraestructura, es decir, en cemento, ha sido 81.000 millones de bolivianos. Y lo que se ha gastado en la renta dignidad en esos 10 años ha sido 22.900 millones de bolivianos. Es decir, el 10% de lo que yo gasto en inversión pública se ha gastado en el ser humano, en el adulto mayor, que no tiene empleo. La cosa es grave, ¿saben?
En Bolivia solo 17 de cada 100 adultos mayores tienen jubilación. Eso quiere decir que 83 no solo no tienen jubilación, no tienen seguro de salud. ¿Qué le costaría al gobierno disminuir 10% la inversión pública, duplicar la renta de dignidad y además hacer que la renta de dignidad esté ligada a la seguridad social? De hecho, el concepto de la renta de dignidad, de renta básica, el nombre que queramos darle, de renta mínima, etcétera, etcétera, es que te den una pensión con seguro de salud. Y mucha gente reclama y dice, pero hay mucha gente que no ha aportado. No. Los campesinos, por ejemplo, sí han aportado, no a la seguridad social, pero sí al país. ¿Vale? Por sus productos, el bajo precio de sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los gremiales, no han aportado. Los gremiales están ahí porque es la incapacidad del gobierno de generar empleo. En realidad, más que gremiales, son ejércitos industriales de reserva. Claro que debe haber 1, 2, 10 grandes, pero la mayoría están viviendo día a día. ¿Y en su vejez de qué van a vivir? ¿No? Entonces, este problema también hay que resolver. Es decir, en síntesis, para terminar, y con esto me disculpo por lo largo que ha sido esto. Primero, hay que pelear por reformar todo el sistema. Pero primero, ¿qué hay que hacer? En mi criterio, y en el criterio de los compañeros del CONAUTOSIC, hay que pelear por la autonomía de la seguridad social de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? No control obrero, no control social, no a la gestora. Quiere decir que el sistema tiene que ser autónomo del gobierno, como la universidad. Y sus autoridades tienen que ser elegidas por elecciones, como se eligen los sindicatos, por ejemplo. ¿No? Y el directorio. Y ese directorio decidirá que se contrata un gerente con 35, 70, 80 de sueldo, ya. Ese es otro tema, eso es lo administrativo. Pero ¿por qué es importante además esta autonomía? Porque el flujo económico del sistema de pensiones es a largo plazo. Y en el largo plazo, el sistema tiene que estar independiente de la política específica de corto plazo de los gobiernos. Les doy un ejemplo. Todo el mundo dice, los economistas sobre todo, por eso yo digo, son medio economistas, nomás no son economistas completos, dicen que el sistema del modelo económico, social, comunitario, productivo ha funcionado por el precio de las materias primas. Esa es la mitad de la verdad. La mitad, y la menos importante. La más importante es que el sistema, este modelo económico, social, productivo que tanto se alaba el gobierno, ha funcionado y está funcionando porque los trabajadores todos los meses insuflamos a la economía aproximadamente 1.000 millones de bolivianos, 950 millones de bolivianos, todos los meses. Y tenemos en la economía 23.000 millones de dólares, es decir, más de la mitad del Producto Interno Bruto. Y por eso, para que su modelo funcione, el gobierno ha hecho todo lo posible porque la rentabilidad esté baja, sea baja. Porque en su teoría, la rentabilidad tiene que ser baja, porque si la rentabilidad es baja, genera más inversión, y si hay más inversión, se genera más empleo. Mentira, los últimos 15 años demuestran que eso es mentira. Entonces, lo que hay que pedir para decidir esas políticas, decidir a cuánto le vas a prestar la plata al gobierno, o al banco, o al exterior, ¿a cuánto? Tienen que ser autónomos, no en función de las políticas del gobierno, ¿no? Supongamos que incluso con la gestora, pónganse que este gobierno lo hace bien, no se roban ni un peso, no intentan hacer lo que Evo Morales ha hecho en 2003, recuerdan que intentó agarrar el dinero de las AFPs para crear un fondo especial para los agroproductores del Oriente, ¿no? Supongamos que no hace nada de eso, lo hace todo bien, ¿no? Igual hay que pedir autonomía, porque el próximo gobierno que venga, no sabemos qué va a hacer. Y tiene que ser completamente autónomo, completamente manejado por los trabajadores, con autoridades electas por los trabajadores y, una vez electas las autoridades, control obrero, control social, todo lo que se pueda, y sindicatos y todo. Luego, urgentemente
hay que establecer que los fondos de pensión realicen sus operaciones en bolivianos con mantenimiento de valor. No solo por el riesgo devaluatorio, sino porque es la forma de proteger el valor de nuestras pensiones. ¿Ya? Los que tienen pensión de vejez, o les pido por favor a los jubilados, vean su boleta, el monto de dinero que les toca con el capital acumulado que tienen, los últimos 15 años ha ido bajando. ¿Por qué ha ido bajando? Porque no tiene mantenimiento de valor. No tiene mantenimiento de valor. Y nadie dice nada. Eso es lo que a mí más bronca me da. Parece que ven y dicen, las grandes medidas, no importa, ¿no? Y hagan el cálculo de cuánto se ha disminuido en 15 años el poder adquisitivo de los jubilados. Luego, es importante que los aportantes adquieran el estatus de asegurados y no de inversionistas. O sea, en el actual sistema de pensiones, aunque diga la ley asegurado, cotizante, etcétera, etcétera, aportante, en realidad somos inversionistas. ¿Por qué? Porque mi pensión depende de la rentabilidad que va a ganar el sistema, ¿no? Ni siquiera con la empresa privada es así. Yo voy a una empresa privada a comprar un seguro de vida o un seguro de vejez y me dice, si pones tanto durante tanto tiempo, durante tantos años, yo te voy a dar tantos dólares de pensión. Seguro, te lo garantizo. Y la empresa privada te garantiza, ¿no? Te garantiza. ¿Por qué? Porque ellos invierten el dinero todo bajo su riesgo. No, aquí en Bolivia no. No, tú eres el inversor. Si hay baja rentabilidad, te arruinan la pensión. Si hay buena rentabilidad, te mejoran la pensión. Pero los últimos 15 años eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, y en ese sentido tenemos que volver a un sistema de derechos. Es como dicen los abogados. Yo tengo que garantizarle a una persona con 35 años de trabajo 70% de pensión. O 60%, pero le garantizo. Y asumo los riesgos como administrador, como fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no hay hoy día en Bolivia. Y lo otro es que, se me adelantó Asensio, pero hay que volver a establecer el derecho de sindicalización de los jubilados del nuevo sistema de pensiones. Es un poco como que no solo eres inversionista, sino que te jubilas y dejas de ser trabajador. No tienen el derecho de sindicalización. La COF, por ejemplo, ha reconocido a la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia del nuevo sistema, del CIP, no como miembros activos como sindicatos, sino más o menos como una asociación. ¿No? ¿Tenemos una cartera? No. No. Entonces, hay que volver a restituir el derecho de sindicalización de los jubilados del nuevo sistema de pensiones. Y ahora, para reformar el sistema, hay 3 opciones para reformar el sistema. La primera opción es mejorar el funcionamiento del actual sistema de capitalización individual, es decir, donde va nuestro 10%. ¿Eso qué implica? Eso implica, por ejemplo, tener una ley de garantía de rentabilidad mínima, obligarle a la gestora o a las AFPs a que nos garanticen que van a llegar por lo menos al 8-10% de rentabilidad todos los meses. Muy difícil. Obligarles a las AFPs, por ejemplo, a que nivelen el cálculo, no hagan de 100 hasta 110, sino hasta 80. A que nivelen el cálculo entre hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres nos den los mismos montos. Aumentar la cobertura, en fin, varias cosas de eso. El problema con eso es la realidad. La realidad dice que en Bolivia es muy difícil llegar a un 10% de rentabilidad. Siempre ha sido excepcional. ¿Ya? Siempre ha sido excepcional. El segundo problema es que si llegáramos desde hoy día para adelante a 10% de rentabilidad, se beneficiarían los menores, los de 45 años para abajo. Los de 45 años para arriba no nos beneficiaríamos porque necesitamos capitalizar por lo menos 15 años para tener una buena pensión. ¿Ya? Entonces, pero esa es la primera opción. La segunda opción es optimizar el funcionamiento del actual sistema de pensiones. Hoy día está funcionando el sistema de pensiones y les dije que la mayoría de las personas está pasando al sistema solidario. Entonces, el sistema solidario, por ejemplo, tiene 2 franjas. Uno es para todos los que no somos mineros y otra franja es para los que son mineros. Tal vez hay algunas propuestas que están discutiendo. Muchos quieren crear una franja, por ejemplo, para el sector universitario, otro para el sector petrolero, ¿no? Porque han aportado más, todo, y además implica un mayor aporte, porque esa franja especial que tienen los mineros es porque ellos aportan más del 2% más que nosotros
al sistema solidario, ¿no? Entonces, el problema con eso es que la solución pasa por que el trabajador siga poniendo, ¿no? Siga saliendo del mismo cuero las correas, ¿no? Y la tercera solución es convertir el sistema de pensiones en un sistema de redistribución de riqueza y que sea verdaderamente solidario. De redistribución de riqueza me refiero a que hay que fortalecer y hacer crecer la renta dignidad, ¿no? Hay que duplicarla al menos, si no llegar por lo menos, miren, las estadísticas dicen que la línea de pobreza se define con 847 bolivianos para abajo, por persona. Si uno gana menos de 847 bolivianos por persona, es pobre. Y si gana menos de 447 bolivianos por persona, es pobreza extrema. Entonces, la renta de dignidad debería ser por lo menos estos 800 y además estar ligado a salud para que dejes de ser pobre, ¿sí? Y cuando hablo de estos 800, estoy hablando simplemente de una canasta de alimentos y un par de gastos más, transporte y algo de salud, ¿no? No estoy hablando de que te vas a volver millonario con 800. Entonces, la renta de dignidad debería cambiarse. Y lo otro, deberíamos hacer el sistema verdaderamente solidario, es decir, volver al sistema de reparto, donde los trabajadores activos, todo lo que aportan y se paga a los pasivos. Por ejemplo, hoy día, en los cuadros que les he mostrado han debido ver, estamos gastando poco más de 500 millones de bolivianos al mes pagando las pensiones a todos los que están jubilados, ¿ya? Pero cada mes ingresa al sistema 950 millones de bolivianos. Si nos olvidamos de los 23.000 millones que hay aquí y aumentamos 50% las pensiones ahora, ¿no? En un sistema de reparto, con estos 900 se puede cubrir tranquilamente, ¿no? Se puede cubrir tranquilamente un aumento del 50%, sin contar la rentabilidad que se puede generar con los 23.000 millones que se tienen, ¿no? En fin, hay varias cosas que hacer. Por ejemplo, si nos quedamos en el actual sistema, hay que cambiar la fórmula de cálculo de los 110 años a los 80, varias cosas se pueden hacer. Pero lo primero que hay que definir es por dónde vamos, ¿no? ¿Por dónde vamos? Nos quedamos en este sistema, mejoramos un poquito el solidario, nos vamos al reparto a ser plenamente solidarios, porque el sistema que tenemos ahorita es medianamente, es como una media verdad, es medio solidario, entonces no es un solidario de verdad, ¿no? Debería ser un solidario completo. Entonces, y eso es volver al sistema al sistema de reparto, básicamente un sistema de derechos. Bueno, ahí termino, me disculpo por la extensión, muchas gracias. Respecto al sistema de reparto y que el sistema de reparto no funciona, que los sistemas de reparto no sirven, quiero decirles claramente lo siguiente: no hay mejor o peor sistema de pensiones. El sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, que son diferentes, pueden ser bien o mal estructurados, bien o mal administrados, pero los dos sistemas son buenos, ¿no? Lo que hay que ver es cómo se ha estructurado y lo que hay que ver es cómo se ha administrado, ¿no? Y lo que se ha administrado, el anterior sistema de reparto que quebró en 96 fue mal administrado en Bolivia, mal administrado, no solo por los políticos, sino también por los dirigentes sindicales que eran representantes a los fondos complementarios. Prácticamente todos quedaron presos. Yo no he conocido a ninguno que no haya quedado preso, tal vez haya, pero no he conocido a ninguno, ¿ya? Entonces, este sistema, el de capitalización individual y el mixto que tenemos ahora, capitalización individual, la parte fundamental y el solidario, también está siendo mal administrado, porque no genera rentabilidad. Y no quieren administrarlo mejor porque no les conviene que haya más rentabilidad, porque subiría el precio del dinero en la economía y las inversiones bajarían y toda la estabilidad que muestra el gobierno se vería de otra forma, ¿no? Es decir, los trabajadores estamos financiando esta estabilidad económica. Entonces, ¿por qué yo soy partidario de volver al sistema de reparto? Porque en el sistema de capitalización individual dependemos de los vaivenes financieros. En cambio, en el sistema de reparto dependemos de nuestra solidaridad, del mercado laboral. Entonces, por ejemplo, si vamos al sistema de reparto, todos nosotros tendríamos que ir y trabajar y decirle a un gremial, a un taxista, a un albañil, que se inscriba al sistema, que aporte, no solo porque nos conviene, sino porque
en seguridad social se aplica la matemática de los grandes números. Mientras más seamos, mejor, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo digo, hay que volver al sistema de reparto, porque la cosa depende de la solidaridad organizada de los trabajadores. En cambio, en el sistema de capitalización individual, todo depende de cómo funciona el sistema financiero o la política financiera y monetaria del gobierno, cosa que no nos conviene. Respecto a las preguntas de Norma del magisterio, administración autónoma. Yo estoy de acuerdo con que haya administración autónoma, pero no de la gestora, sino de todo el sistema. O sea, por ejemplo, hay otros países donde toda la seguridad social es autónoma, como aquí la universidad, y sus miembros eligen a sus autoridades y no los puede cambiar el presidente, ¿no? En cambio aquí el viceministerio, la APS los define el presidente, incluso la gestora. Es más, como está planteada la gestora, el fondo de pensiones es patrimonio autónomo, la gestora tiene un presupuesto como empresa pública, no está dentro del presupuesto del gobierno central, sino dentro del presupuesto estatal. Nos van a decir, ya tienen autonomía administrativa la gestora. Lo que necesitamos es autonomía de todo el sistema. Ahora, ¿qué significa autonomía de todo el sistema? No significa como antes, que había una sola entidad, por ejemplo, fondo de pensiones básicas y varios fondos complementarios. Significa, por ejemplo, que haya un directorio elegido por los trabajadores, y está bien que haya una gestora pública definida por este directorio que administre el dinero. Tendría que haber una entidad definida por este directorio, es decir, por los trabajadores, que controle cómo maneja el dinero, todo. O sea, las tres patas están bien. Podemos poner una cuarta más, si quieren, de control obrero o control social, pero todo tiene que ser autónomo del gobierno. No tiene que el gobierno decidir las autoridades ni las políticas de ese sistema. Entonces, yo variaría un poquito eso, de no administración autónoma de la gestora, sino administración autónoma del sistema de seguridad social de largo plazo. Y ojalá que el de corto plazo. Sobre la renta del 100% y el aporte tripartito. Ahí sí yo soy un poco, discrepo un poco con el aporte tripartito. Esto viene desde el año 1955, cuando se fundó la Seguridad Social y se puso en la redacción aporte tripartito en la perspectiva de que iba a faltar trabajadores. Imagínense, el 55 el sistema había pocos trabajadores, ¿no? Entonces, y había muchos que ya tenían que jubilarse y el Estado tenía que aportar. Pero nunca aportó el Estado, nunca aportó, ¿no? Entonces, ahora, ¿tiene que haber aporte del Estado? Sí, tiene que haber aporte del Estado. Ahora, la pregunta es ¿para quiénes? ¿Para todos o solo para los que han aportado? Yo digo para todos, y eso es la renta dignidad. Entonces, yo ahí digo aporte del Estado para hacer crecer la renta dignidad. Hay que duplicar la renta dignidad y además ligarla a la seguridad social para que realmente sea seguridad social, ¿no? Y lo otro, siempre, y en todo el mundo es así, siempre ha sido aporte de los trabajadores. O sea, por ejemplo, aquí quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Cuando dice aporte patronal, es la denominación contable. En realidad es aporte laboral. ¿Por qué? Porque sale de la relación obrero-patronal, porque sale de la relación empleado-institución pública, empleado-ONG, o lo que fuese. ¿No ve? Incluso los empresarios ahí nos han engañado cuando dicen aporte patronal. Ellos ponen el aporte, hacen figurar eso como aporte patronal, e incluso, miren ustedes, incluso cuando nos están dando el finiquito, no se toma en cuenta el aporte patronal. En realidad, el costo laboral es 10% más si contamos ese aporte patronal, y por lo tanto el finiquito tendría que ser más alto, ¿no ve? Y los sueldos más altos. Entonces, la verdad, compañeros, eso que acostumbramos a manejar. Todo lo que sale de la relación laboral es aporte laboral, no es aporte patronal, aunque diga aporte patronal, ¿no? Y segundo, si es aporte patronal, es organización laboral, si es aporte laboral y es organización laboral, aquí yo quiero hacer recuerdo a Flora Tristán. Aunque ustedes no crean, la primera persona que dijo que la liberación de los trabajadores era trabajo y organización de ellos mismos fue Flora Tristán. Marx se copió de Flora Tristán. ¿Y qué dijo Flora Tristán? Dijo: construiremos palacios obreros.
Aportaremos 10%, 10 peniques, era francesa, 10 peniques a un fondo, y con ese fondo construiremos palacios obreros para que nuestros enfermos no se sanen, para que nuestros viejos no sufran y para que nuestros huérfanos estén protegidos. Esa es la idea de la seguridad social. Todos nosotros tenemos que aportar para construir esos palacios obreros, y que tienen que ser administrados completamente por nosotros. No solo la gestora, sino la política y la gestión. Y respecto de la renta del 100%, ¿qué más no quisiera yo que la renta sea del 100%? Pero en Bolivia es muy difícil, porque tiene que ver con la productividad. Como les he dicho, ahorita pagamos pensiones 500 millones, 550 millones más o menos de bolivianos, y los trabajadores activos que están aportando, que son más o menos 1 millón de trabajadores, están aportando como 950 millones, ¿no? Para llegar al 100% se necesitaría que, bueno, por lo menos quintuplicar este aporte. Ahora, ¿eso cómo se puede hacer? Se tendría que hacer obligando o pidiendo o concientizando a que todos los trabajadores informales, por ejemplo, gremiales, taxistas, albañiles, vendedores de mercado, se inscriban a la seguridad social y aporten. Y ahí habría más aportantes y podríamos tal vez llegar, no creo que al 100%, pero sí subir las pensiones. Porque además una cosa, la mitad del país vive por debajo de la pobreza. Todo lo que dice el gobierno es publicidad. La mitad del país vive por debajo de la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona vive con 850 bolivianos o menos al mes. Si vive con 850 bolivianos, digamos una familia de 4 personas, serían 8 por 4, 32, 3.200. Y yo le digo, mira, de tus 3.200 tienes que darme 325 para aportar a la AFP y otros 300 para aportar a la caja de salud. No va a dar, no va a cuadrar. Entonces, para la mitad del país solo queda la renta dignidad. Para la otra mitad, que ganamos un poco más y podemos aportar y podemos, como decía Flora Tristán, construir esos palacios obreros, sí se puede, pero hay que inscribir a más gente, hay que ser más. Y nada, ahí termino y ojalá en otra oportunidad podamos estar